En el video de hoy vamos a ver la parte correspondiente al marco teórico de los paradigmas de programación concurrente, programación distribuida y programación paralela. En un video anterior vimos la parte de la introducción y en resumen identificamos pues los tres paradigmas, hablamos muy general algunos comentarios históricos y como las características generales de cada uno de estos paradigmas. El día de hoy en la parte del marco teórico ya vamos a ver un poco más profundamente cada uno de los paradigmas, los problemas, las características y cómo se solucionan los problemas que el paradigma propone. ¿Sí? Para comenzar, entonces vamos a diferenciar claramente que la concurrencia y el paralelismo. Entonces, como pueden ver, la concurrencia es más general que el paralelismo. Las soluciones que da la programación concurrente dan para la sincronización y comunicación son válidas para programas paralelos con memoria común. Si se tiene el paralelismo cuando se produce la ejecución simultánea de procesos concurrentes. Como podemos ver en estas dos gráficas, pues son bastante distintas. La programación, la concurrencia va a dar que la lista de muñequitos, cada muñequito quiere acceder a un recurso, al mismo recurso. Entonces, pues digamos que la solución es que lo haga uno, luego el otro y pues el tiempo de esto, si por ejemplo cada muñequito tardara n en tomar el regalo, entonces sería 3 4 5 6 7 n. Mientras que al tener, digamos que el concepto paralelo, ¿verdad? Entonces tendríamos que lo pueden hacer al tiempo y entonces pues simplemente tomaría n y pues cada muñequito tendría su regalo. Es digamos que la manera, como el ejemplo más sencillito para poder entender esto. Cuando hay concurrencia, entonces se tiene concurrencia en varios casos generales, como por ejemplo cuando hay ejecución paralela, cuando hay funcionamiento paralelo de periféricos, cuando hay multiprocesadores, cuando hay sistemas distribuidos, cuando se ejecutan simultáneamente procesos o cuando hay hilos dentro de un proceso. Básicamente en la actualidad pues nosotros en nuestros sistemas operativos siempre tenemos concurrencia. Eh, ya que pues un procesador o un conjunto de ellos se encargan de las tareas gráficas, de las tareas de cálculo, de manejar la multimedia, de manejar la red y pues absolutamente todos los procesos que corre un computador, digamos que al tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, las características que tiene la programación concurrente es que son básicamente la indeterminación, la no atomicidad, la velocidad de ejecución de procesos es desconocida, la incertidumbre sobre el resultado, ya vamos a ver, el entrelazado y que existe una mayor dificultad al momento de verificar los programas. ¿Sí? Entonces, para aclarar un poco, bueno, la indeterminación se refiere a que cuando yo hago un programa secuencial es determinista, siempre que lo corro va a hacer exactamente los mismos pasos y casi que yo puedo rastrear en memoria qué posiciones de memoria va a ocupar dependiendo pues del lenguaje. ¿Sí? Los mismos datos de entrada siempre generan la misma salida. En un programa concurrente no es determinista, porque la misma entrada puede dar lugar a diferentes salidas. ¿Sí? Esto no significa que el programa sea incorrecto, entonces, sino que dadas las condiciones de aleatoriedad que hay dentro de la máquina, pues se generan unos u otros procesos. ¿Sí? Hay un problema como clásico que la mayoría de la carrera ha visto, que es el transportar recursos de una isla a otra isla. ¿Sí? Cuando uno simula eso utilizando programación concurrente, uno podría crear, digamos que 20 objetos de una isla e intentar pasarlos a otra isla y que todos intenten abordar un botecito en el que quepa uno, bueno, dos recursos para que el botecito se pueda devolver. Y si todos los hilos están intentando capturar el bote, es muy poco probable que en dos ejecuciones del programa vayan en el mismo orden. Al final, sí, claro, todos van a llegar a la otra isla, entonces el programa está correcto, pero el orden en el que lo hacen es aleatorio, depende de causas que nosotros pues no podemos controlar. ¿Sí? La no atomicidad, pues básicamente lo que me habla es que
el programa va a tener diferentes partes que son atómicas, ¿sí? Y se va a componer de diferentes partes atómicas. O sea, de diferentes, entre comillas, subprogramas o, ¿sí? Que yo voy a poder ejecutar de manera, pues, concurrente. Si no, no tiene sentido hablar de programación concurrente. La velocidad de ejecución de los procesos es desconocida, ya que yo dependo de la carga que tenga el procesador, ¿sí? Y en un momento el procesador puede estar cargado o me puede dar paso a ejecutar el proceso o me lo puede parar porque pues hay otros procesos de mayor importancia en ese momento, ¿sí? La incertidumbre sobre el resultado habla un poco pues, de la indeterminación, ¿sí? Y de alguna manera que depende mucho pues, de la velocidad del proceso y de esas cosas. El entrelazado habla de que un programa concurrente puede tener varias secuencias de ejecución diferentes, ¿sí? Y la mayor dificultad de verificación de un programa es que pues en un programa concurrente de alguna manera yo tengo que verificar es cada una de las secciones, digamos que atómicas, y con un buen proceso de sincronización no debería tener problema, pero hay que hacer más cosas que simplemente mirar el código y poner un poco de lógica y ya estaría, ¿sí? Listo. Hay algo entonces, Bernstein creó pues unas condiciones para saber si dos procesos se pueden ejecutar de forma concurrente, ¿sí? Entonces la idea es que, bueno, hay una condición S1 que dice que el conjunto de variables cuyo valor es accedido durante la ejecución de la instrucción, ese sería S1, R de S1, y W de S1 es el conjunto de variables cuyo valor cambia durante la ejecución de la instrucción, ¿sí? Entonces yo debería tener como esos dos conjuntos separados. Ahora, eh, si yo miro, entonces, bueno, S1, R es el conjunto de variables cuyo valor se accede y W es el que cambia, ¿cierto? Si yo R lo intersecto con W, me debería dar vacío. Bueno, si R de C2 del proceso 2 lo intersecto con W del proceso S1, me debería dar vacío. R del proceso S1 intersecto con W del proceso S2, me debería dar vacío. Y W del proceso S1 lo intersecto con W del proceso S2 y me debería dar vacío también, ¿sí? Si se tienen esas cosas, entonces básicamente yo estoy diciendo que son procesos independientes y los puede ejecutar paralelamente sin tener como problema, ¿sí? Las recomendaciones que se dan es que se trabaja a nivel de instrucciones atómicas o de grupos de instrucciones cuya ejecución atómica se fuerza pues por algún método de sincronización. Hacer hipótesis de progresos finitos, razonar sobre la corrección a nivel de grupos de instrucciones, considerar la incertidumbre sobre el resultado final, considerar la corrección bajo todas las secuencias de entrelazado posibles y desarrollar un modelo abstracto del sistema concurrente. Ese pedacito lo vamos a explicar. ¿Cuál es la idea? Que el modelo abstracto dice que los programas concurrentes se expresan mediante entidades concurrentes, llamémoslas procesos o llamémoslas hilos, ¿sí? La ejecución de tareas simultáneas. Cada entidad concurrente se ejecuta sobre un procesador virtual. Así solo exista un procesador dentro de nuestra máquina, nosotros vamos a suponer que virtualmente pues hay más. Y el compilador y el sistema operativo determinan cómo se ejecutan esas entidades concurrentes. O sea, nosotros simplemente programamos bajo la premisa de que tenemos n procesadores y el sistema operativo se encarga de hacer las paradas y de asignar solo, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, vamos entonces antes de mirar las condiciones de concurso, vamos a volvernos un momento. Viene el pedazo que dice que cada entidad concurrente se ejecuta sobre un procesador virtual, ¿sí? Para explicar un poquito qué es eso de un procesador virtual. Entonces la idea es que cada entidad concurrente, bueno, va a disponer de un procesador, sea real o no, ¿sí? Si se dispone de una arquitectura paralela, como las actuales, la concurrencia es real. Si no se dispone de una arquitectura paralela, la concurrencia será simulada. La escritura y depuración de los programas concurrentes es independiente de la implementación. Yo no tengo que programar para procesadores concurrentes o para procesos paralelos o para procesadores no paralelos, sino que hago una sola programación y ya estuvo. Ahora sí vamos con las condiciones de concurso.
Entonces aparecen cuando varias entidades concurrentes comparten recursos comunes accediendo a ellos pues, de manera simultánea. Pueden dar lugar a problemas graves como sobreescritura de datos, interbloqueos y otros. Son propias de los sistemas concurrentes. Se caracterizan a nivel de programación por zonas de código de las entidades concurrentes desde las que se accede a recursos comunes. Estas zonas las podemos llamar secciones críticas. Dado el indeterminismo de los programas concurrentes, la única forma de evitar una condición de concurso será la ejecución aislada de cada sección crítica. Entonces, esto va hacia lo que hablábamos ahorita de usar secciones atómicas. Bien. Entonces viene un concepto que es la exclusión mutua. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de eso, consiste en evitar la condición de concurso, o sea, la condición que me pueda producir el fallo sobre un recurso compartido, forzando la ejecución atómica de las secciones críticas de las entidades concurrentes que lo usan. Ello implica pues, detener la ejecución de una entidad concurrente hasta que se produzcan determinadas circunstancias. A esto lo vamos a llamar sincronización. También implica el poder comunicar a otras entidades el estado de una entidad, o sea que cada entidad pueda comunicar su propio estado. Eso se llama pues comunicación. Los lenguajes concurrentes pues tienen que permitir ambas cosas, la sincronización y la comunicación tienen que tener los métodos para eso. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios que me trae eso? Que dentro de las secciones críticas no hay entrelazado, que se incrementa el determinismo ya que garantizo la ejecución secuencial de las secciones críticas. Permito comunicar a los procesos a través de las secciones críticas. Acoto pues a nivel de código las secciones críticas mediante el uso de protocolos de entrada y salida, semáforos, monitores, cosas de esas. Y mantengo de alguna manera el procesador pues todo el tiempo como cargado, ¿sí? Que eso es lo que pues, se busca con estos paradigmas. Entonces pues vamos a mirar algunas herramientas de sincronización. Entonces las puedo clasificar en dos tipos: las basadas en el intercambio de señales y las basadas en el aislamiento de los recursos. Entonces cuando hablamos del intercambio de señales, hablamos de que las entidades concurrentes intercambian información que indica cuándo se puede ejecutar una sección crítica. Esos son los algoritmos basados en memorias comunes, memoria común, los cerrojos, los semáforos y las señales y los eventos. Y las basadas en el aislamiento de recursos compartidos, que son las regiones críticas, los monitores y los objetos protegidos. Listo. Ahora, para las herramientas de comunicación, entonces tengo algunas que son basadas en memoria común, los usos de buzones, los canales y las tecnologías llamadas RCP y RMI, que pues las vimos en la introducción que les implementaban ADA y las implementaban OCAM. OCAM RCP y RMI ADA. Bien, listo. Volvamos un momento a la parte de exclusión mutua, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la sincronización. Entonces, la idea, pues como decíamos, yo puedo utilizar monitores, semáforos y otras cosas y algoritmos basados en memoria común, ¿verdad? Listo. Entonces, expliquemos un poquito el problema de la exclusión mutua. Entonces, supongamos que n procesos concurrentes van a ejecutar un lazo infinito de instrucciones divididas en sección crítica y resto de código. Todos los programas pues satisfacen de alguna manera se pueden correr concurrentemente. Ahora, solo un proceso va a ejecutarse. Para ello se introducen los protocolos de entrada y salida que suelen requerir variables adicionales. Un proceso puede pararse en su zona no crítica, ¿sí? Pero no durante la ejecución de los protocolos o de la sección crítica. Ahora, no habrá bloqueos. Si varios procesos desean acceder a la sección crítica, alguno eventualmente lo va a conseguir. Y no habrá permanencia indefinida de procesos en el preprotocolo, sino que todos tienen que tener éxito al acceso del recurso de la sección crítica. O sea que no va a haber inanición, ¿sí? Si no hay contenciones, un único proceso deseoso de acceder a la sección crítica lo va a lograr, que es el proceso pues que está
en la ejecución. ¿Cómo logro esto? O sea, ¿cuáles son como los, de alguna manera, como las prácticas o las prácticas más usadas? Entonces la primera se llama espera ocupada, ¿sí? La idea básicamente cuál es, que todos los procesos van a estar preguntando constantemente si mi recurso está disponible. Mientras no esté disponible, pues sigo preguntando, y en el momento en el que esté disponible algún otro lo agarra, cambia el estado de la sección A otra vez no disponible, pero pues ese proceso ya va acabando y en algún momento todos tendrán que acabar, ¿sí? La idea entonces es que se logra esa exclusión mutua entre los protocolos de entrada que producen ciclos en la CPU. Se pueden agrupar esas soluciones en dos grandes grupos, por software y por hardware. Digamos que por software las únicas instrucciones atómicas de bajo nivel son load y store. De resto todo se puede parar en algún momento. Y por hardware se utilizan instrucciones específicas de lectura-escritura o intercambio de datos en memoria común, cuya ejecución pues se garantiza como de carácter atómico. Entonces la idea básicamente es, digamos que sea con hardware o con software, definir claramente el concepto de atomicidad para poder utilizar eso y ya está. Ahora, en un primer intento, pues yo qué debería hacer, entonces es asignarle un turno a cada uno, ¿sí? En el segundo intento, digamos que la segunda como implementación un poco mejor sería ceder el paso. Entonces yo accedo al recurso, si veo que no puedo terminar, cedo al siguiente y así voy, ¿sí? Hasta que pues eventualmente todos puedan terminar. Bien, y el tercero es pues la espera indefinida, que es que simplemente yo espero hasta que en algún momento algo termine, ¿sí? El cuarto intento, o pues lo cuarto que puedo hacer es activar y desactivar, ¿sí? Entonces cuando yo activo y desactivo, pues primero reduzco el nivel de peticiones que le hago a la sección crítica, sigo respetando la exclusión mutua. Es una forma de bloqueo pero débil, porque en algún momento yo lo voy a activar. El problema es que pues pueden haber procesos que caigan como en inanición, ¿sí? Entonces listo. Eh, Eso sería como pues lo primero. Ahora hablamos de señales, eventos y de semáforos. Entonces pues para explicar como muy, digamos que a manera muy general que es cada una de esas cosas. La idea de los semáforos es que simplemente asociado al recurso yo voy a tener pues una variable, ¿sí? Booleana, que va a estar en true o false. Entonces si la variable está en true en alguna de las implementaciones, pues yo puedo tomar el recurso. Al tomar el recurso lo primero que hago es cambiar esa variable a false y entonces puedo trabajar con mi recurso. Cuando lo libero, la vuelvo y la cambio a true y entonces otro de los que está esperando, pues de alguna manera ya la toma y vuelve y hace lo mismo. Eso sería para una espera activa. Cuando yo hablo de señales y eventos, estoy hablando de que al momento de liberar el recurso, tengo que enviar una señal para despertar, entre comillas, a los procesos que necesitan ese recurso y pues que lo compitan por él. Y si es solo uno, pues lo tendrá y ya, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, esos semáforos, pues es un algoritmo que desarrolló Dijkstra en el 65. Utiliza pues lo que hablamos de espera ocupada. El problema es que el análisis y la programación pues tiene que ser bien cuidadosa porque un ligero fallo hace que hayan resultados erróneos. Están muy ligados a la máquina en la que se implementan. No son transportables, hay que hacer para cada problema hay que hacer una implementación como propia. No le dan una interfaz directa al programador, sino que hay que hacerla con los elementos del lenguaje. Son poco estructurados y pues son difíciles de extender a muchísimas entidades, o sea, no es que sea tan sencillo. Ahora, a nivel ya pues de alguna manera formal, un semáforo pues entonces les decía es una variable S que toma dos valores no negativos, en este caso puede ser un booleano, y sobre la que se pueden realizar dos operaciones. Entonces la operación wait, ¿cierto?
eh, que va a suspender, y la operación signal, que la va a despertar, y ya está. Ahora, wait y signal son operaciones atómicas. Entonces el valor inicial de un semáforo es no negativo, true. Signal despierta algún proceso no específico, dependiendo pues de cuál llegue. Yo los puedo meter en alguna cola, puede ser una FIFO o algo así. La hipótesis de corrección se puede dar, es fácil pues de alguna manera poder identificarla, y ya estaría, ¿sí? Ahora, la implementación de un semáforo pues digamos que es bastante sencilla, ya la vamos a ver un poco más adelante. Y listo. Y pues para terminar con esta parte de semáforos, entonces yo voy a decir que voy a tener como un conjunto de bloqueos, esa es una de las posibilidades, o sea, una de las modalidades. Puedo trabajar también con una cola bloqueada, que era lo que hablábamos, que pues yo despierto a uno al primer elemento de la cola ya, o una espera ocupada donde todos compitan por el recurso, ¿sí? Y listo, eso sería. Otro de las herramientas de sincronización se llama regiones críticas. Allí pues las entidades que son concurrentes solo pueden acceder a las variables compartidas dentro de una región crítica. Una entidad concurrente pues que desea entrar a esa región lo logra en un tiempo finito. En un tiempo t solamente puede haber un proceso dentro de una región crítica. Una entidad concurrente pasa un tiempo finito dentro de esa región crítica y posteriormente la abandona. Y un proceso no puede entrar a una región pues es puesto en espera. Entonces en general la gestión de la cola de procesos en espera pues es como equitativa, ¿sí? ¿Qué inconvenientes tiene esto? Pues que el alineamiento puede producir interbloqueos. No hay como un soporte para resolver sincronización, sino simplemente es el método y ya. Y pues existe una mejora que son las regiones críticas condicionales. Estas pues se comportan igual que el modelo general, excepto que la ejecución de la región existe que se cumpla la segunda condición de las ecuaciones de Bernstein. Si ves evaluada a false por una entidad concurrente, abandona el intento de entrar a la región y permite pues el intento de acceso a otras entidades. La entidad concurrente que evalúa B es false, situada pues en espera. Entonces básicamente yo que voy a tener ahí, de alguna manera como una espera pero ocupada, por decirlo así. Entonces el recurso intenta acceder, no puede hacerlo por alguna condición, perfecto, se duerme y le da paso al otro, y así. Es muy similar a a lo que teníamos al principio. Ahora, existe otra que son los monitores. Un monitor pues es una construcción sintáctica de un lenguaje de programación concurrente, ¿sí? Encapsula un recurso crítico a gestionar ¿sí? Y los procedimientos que lo gestionan. Por lo tanto, pues esto permite que haya una centralización de los recursos y como una estructuración de los datos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que hay una encapsulación de datos, una alta estructuración. Los procesos, digamos que internos, quedan pues ocultos, por decirlo así. La sincronización mediante el uso del concepto de señales es compacto y se puede decir que es eficaz. Ese proceso es transparente al usuario y tiene pues las mismas como ventajas extra de los semáforos. Entonces pues ese sería como el ganador, el utilizar monitores en la medida que se puede. Listo, entonces pues ya habiendo explicado un poco ya que son semáforos, que son cerrojos, que es cuando yo bloqueo el recurso, señales y eventos, que ¿sí? Entonces ya tendríamos pues las basadas en el intercambio de señales, y en el aislamiento de los recursos pues vimos las regiones críticas, los monitores, y faltaría hablar de los objetos protegidos, ¿sí? Que básicamente pues entonces los objetos protegidos son de alguna manera como el reservar, digamos que ese recurso compartido, ¿sí? Para que, o sea, reservarlo hasta que un recurso en particular lo utilice, y de ahí en adelante pues le asigna el siguiente y va de esa manera, ¿sí?
Lo que en general se utiliza son los monitores, más que cualquier otra cosa, ¿sí? Y a nivel de señales, pues si yo lo quiero, serían los semáforos, ¿sí? Entonces estos serían como los semáforos y los monitores los que garantizarían como facilitar la sincronización. En realidad cuando uno se empieza a enfrentar a esos problemas, se da cuenta que muchas veces es necesario no utilizar un solo método de sincronización, sino de alguna manera utilizar varios en diferentes partes del programa, y pues así se logra sincronizar y se disminuye pues como la tasa de errores se llega a cero básicamente. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hablar de qué es un lenguaje concurrente, ¿sí? Entonces un lenguaje concurrente pues se considera aquel que permite expresar la concurrencia directamente, no siendo necesario al recurso o al sistema operativo, o sea, no siendo necesario el uso de eso, o de bibliotecas específicas, ¿sí? Yo en C, por ejemplo, implementando algunas bibliotecas y algunas librerías, puedo emular programación concurrente, pues C no es un lenguaje concurrente, ¿sí? El lenguaje tiene que incluir, digamos que nativamente, las herramientas para sincronizar y comunicar a entidades concurrentes. C++ sí es un lenguaje concurrente. Ada, Java y OCaml pues también serían lenguajes concurrentes, ¿sí? Y se pueden incluir, o sea, el paradigma de orientado a objetos no tiene nada que ver. O sea, Java es orientado a objetos, OCaml no es, Ada no es, y son concurrentes los tres. Bien, entonces los modelos de creación de entidades concurrentes, ¿sí? La idea es que yo voy a tener pues entonces dos maneras de crear estas entidades: el modelo de creación estática y el modelo de creación dinámica. El estático pues básicamente yo desde el código, dependiendo de alguna, digamos que en el tiempo de compilación, dependiendo de alguna variable o de algunas cosas, puedo fijar cuántos procesos voy a crear, ¿sí? Si yo sé la cantidad de procesos, es más fácil aplicar los métodos de sincronización. El modelo de creación dinámico depende básicamente de lo que pase en tiempo de ejecución para crear la cantidad de procesos concurrentes. Es muy flexible, pero pues es un poco más difícil de sincronizar. Entonces no es tan seguro. ¿Sí? Toca hacer, digamos que bastantes pruebas en los códigos que se generen bajo ese modelo de creación dinámico. ¿Listo? Entonces a continuación pues vamos a hablar de lo que sería la programación distribuida. Entonces la programación distribuida, pues como se puede ver, digamos que en la imagen que es como representativa, la idea es que los recursos físicos están en diferentes partes, en diferentes regiones, por decirlo así, ¿sí? O sea, no es algo virtual, sino es algo real, y son computadores completamente diferentes, con memorias diferentes, con todo distinto, ¿sí? Entonces podemos decir que hay un conjunto de máquinas independientes conectadas por una red, generalmente es internet, pero pues puede ser una red local o una LAN o algo así. Hay un acoplamiento débil, ¿sí? La arquitectura de memoria no es común, la temporización no es uniforme, se pueden conectar diferentes tipos de máquinas, las entidades concurrentes no van a compartir memoria, y la sincronización se hace solamente en torno a comunicación, ¿sí? Y son sistemas pues que son altamente escalables, ¿sí? Y altamente reconfigurables. De alguna manera no es tan complicado hacer una reconfiguración de un sistema de ese tipo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que se comparten recursos, se pueden escalar indefinidamente y son más fiables. Si una de las partes falla, pues el proceso se puede hacer un poco más lento, pero se hace, ¿sí? Y pues es poco probable que si están en regiones diferentes y separadas, eh, fallen todos. Entonces pues eso da bastante fiabilidad. Este es el modelo que utilizan pues todas las nubes: Azure, Google y Amazon y las otras que hay por ahí. Ahora, también pues existen varios problemas, ¿sí? Primero, la complejidad es mayor en la relación interproceso. Hay una complejidad mayor para sincronizar. No hay un estado único. Las plataformas que se conectan son heterogéneas. Y hay que contar con ciertos factores de comunicación que pues no son tan fáciles de manejar.
¿Cuál es la idea? Entonces pues acá vamos a ver como el modelo de paso de mensajes, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues es un mecanismo que permite comunicar y sincronizar entidades concurrentes que no pueden o no quieren compartir memoria, ¿sí? Entonces pues yo tengo que mandar mensajes entre una y otra. Esas entidades pues las podemos llamar cliente servidor o send y receive, etc. La tipología de las llamadas entonces son bloqueadas y no bloqueadas, almacenadas y no almacenadas, y fiables y no fiables, ¿sí? Estas pues digamos que tienen diferentes nombres dependiendo de dónde yo las use. Por ejemplo, si yo hablo en Unix estoy hablando de pipes, si hablo en Java hablo de sockets, y, y pues en la parte de hilos de CTJ, que son Communicating Threads for Java, ¿sí? El modelo general pues es el que tenemos acá entonces en la diapositiva, en el que básicamente el cliente hace una solicitud, llega al servidor, el servidor la procesa y genera una respuesta hacia el cliente y ya estaría, y pues se hace la comunicación a través de la red, ¿sí? Listo. Entonces viene entonces un modelo RCP RMI, que es el paso de mensajes a alto nivel, que básicamente tiene pues lo mismo, pero pues la palabrita alto nivel, que es lo que ya nos está diciendo, que no son lenguajes, o sea, no son mensajes como sin una estructura, sino que ya viene pues básicamente con una estructura definida que le permite de hecho saber si el mensaje llegó correctamente y ese tipo de cosas, ¿sí? Aparte, digamos que esa es como la parte como importante. Ahora, en la siguiente parte, en el modelo de objetos distribuidos, ¿sí? La idea, pues básicamente como se puede ver en la gráfica, es que yo voy a tener, bueno, en este pedazo está el cliente, ¿cierto? Voy a tener un repositorio en donde voy a tener como de alguna manera almacenados los recursos a los que voy a acceder de manera compartida. Entonces pues eso es más eficiente porque no tengo que esperar como la comunicación entre los dos procesadores, entre las dos máquinas, perdón. La sincronización de programas distribuidos pues se hace mediante la exclusión mutua distribuida, con algoritmos centralizados, algoritmos tipo token ring y algoritmos distribuidos, ¿sí? La sincronización distribuida pues se hace con relojes físicos o con relojes lógicos. Relojes físicos porque muchas veces pues si yo voy a utilizar digamos que una arquitectura distribuida es porque sé que por sí un proceso se me va a demorar bastante, ¿sí? Entonces yo tengo que sincronizar ambos computadores con un reloj externo porque pueden haber variaciones entre los ciclos de reloj de cada uno de los equipos. Y pues con relojes lógicos y es directamente pues con software. Ahora, digamos que tengo una terminación distribuida, ¿sí? Entonces para ello tengo un algoritmo de Dijkstra-Scholten y el algoritmo de terminación con marcadores. Vamos a detenernos en un momento para poder hablar un poquito de esos dos algoritmos y explicarles pues a grosso modo en qué consiste. Entonces vamos a empezar por el algoritmo de Dijkstra-Scholten, eh, pues que permite detectar la terminación de un sistema distribuido. Entonces el algoritmo pues fue creado en el año 80 por ellos dos. Entonces a grosso modo así la cosa. Entonces en primer lugar deberíamos de considerar pues un gráfico simple, ¿sí? Con un proceso que es un árbol. Una computación distribuida se estructura, digamos que esa estructura de árbol digamos que no es poco frecuente. Con un gráfico de proceso pueden surgir cuando el cálculo es estrictamente dividir y conquistar. Un nodo inicia el cálculo y se divide el problema en dos, o más, por lo generalmente un múltiplo de dos. Partes iguales y se distribuyen las piezas de los otros procesadores. Este proceso continúa de forma recursiva hasta que los problemas son de un tamaño lo suficientemente pequeño para resolver en un solo procesador. ¿Sí? Listo. Ahora el algoritmo de Dijkstra entonces pues se basa en árboles y se pueden describir como de la siguiente manera. Entonces el iniciador de la computación es la raíz de ese árbol. Al recibir el mensaje de cómputo
Si el proceso receptor no está en el cálculo, el proceso se une al árbol por ser hijo del que lo remite. Si el proceso receptor ya está en el cálculo, entonces el proceso inmediato envía un mensaje de confirmación al remitente. Cuando un proceso no tiene hijos, se ha convertido en reposo, y el proceso se desprende del árbol mediante el envío de un mensaje de confirmación a su padre árbol. ¿Sí? Y la terminación ocurre cuando el iniciador no tiene hijos y se ha convertido en reposo. Pues de un árbol es fácil detectar la terminación. Cuando un proceso se determina que la hoja se ha terminado, se envía una señal a su padre. En general, pues un proceso espera para todos sus hijos para enviar señales y luego envía una señal a su padre. ¿Sí? Entonces básicamente pues desde las hojas del árbol van a ir subiendo las señales hasta que llegue a la raíz, y cuando llegue a la raíz pues ya habrá terminado. Sí, eso sería básicamente. Entonces a continuación vamos a abordar el paradigma de la programación paralela. En este paradigma entonces cada computadora es un conjunto de procesadores que trabajan coordinadamente para resolver un problema computacional. Cada entidad concurrente se ejecuta sobre un procesador dedicado. Digamos que la definición incluye pues máquinas de cientos o miles de procesadores, máquinas comunicadas a través de una red y estaciones de trabajo multiprocesador. ¿Sí? Si la memoria es común, las soluciones de programación concurrente siguen vigentes, y con memoria común los requerimientos de corrección son exactamente los mismos. O sea, yo puedo utilizar semáforos, monitores, igual. ¿Sí? Este es digamos que el modelo del computador de von Neumann paralelo, que simplemente pues como pueden ver está la memoria, el procesador, memoria, procesador, memoria, procesador. Los tres se conectan a través de una red de interconexión y comparten pues la misma memoria. ¿Sí? ¿Cuál es la idea para diseñar digamos que un programa basado en este paradigma? Entonces yo tengo un problema, lo descompongo en partes. ¿Sí? De alguna manera en la parte de coordinación pues ya voy a revisar cómo lo hacemos. Pues entonces en la parte de coordinación incorporo mecanismos de alguna manera denominar, para denominar, comunicar y sincronizar las tareas. ¿Sí? Luego viene la parte de aglomeración, en donde las tareas las agrupamos en procesos grandes para optimizar el rendimiento. ¿Sí? Y viene la parte de proyección, donde los procesos se asignan a los procesadores disponibles de forma que se maximice la utilización y se minimicen pues los costos de comunicación. Entonces la idea es que por eso yo paso por esta parte de aglomeración primero, porque si no pues tendría muchos procesos chiquitos y tendría que hacer bastante comunicación entre ellos. ¿Sí? Listo. Entonces para esta parte pues hay unas técnicas de programación específicas como la paralización de algoritmos, el balanceado de carga, el particionamiento de datos y el particionamiento de funciones. ¿Sí? Que pues ya se nos salen un poquito del marco teórico. ¿Sí? Ahora, a nivel de pregunta, pues como ejercicio, entonces simplemente una preguntita en la que les pedimos que enuncien un problema real que sea factible de solucionar con cada uno de los paradigmas mostrados: concurrencia, paralelismo y distribución. ¿Sí? Y explicar por qué dicho problema es representativo del paradigma y por qué los otros paradigmas no se aplican de manera eficiente a ese problema como tal. ¿Sí? Porque dependiendo de la naturaleza del problema pues yo lo puedo abordar de una u otra manera, y hay una más eficiente que las otras dos en todos los casos. ¿Listo? Acá tenemos la bibliografía en la que pues nos basamos para hacer esta pequeña presentación. Aquí pueden consultar y pues digamos que profundizar un poco más los temas, ¿cierto? Y eso sería todo. En el siguiente video pues vamos a hablar sobre el lenguaje de programación representativo, que para nosotros es ADA. Y pues ya específicamente les vamos a mostrar cómo cada uno de esos métodos de sincronización y pues todas las cosas que vimos acá se aplican ya puntualmente en el lenguaje, con un ejemplo pues bastante sencillo. Muchas gracias.